Hay verdades que no necesitan ser gritadas porque nacen con nosotros. Dicen los sabios que el destino no se improvisa, que todo lo que somos ya fue dicho antes de llegar al mundo. Pero lo que pocos saben es que hay señales, huellas invisibles en el momento mismo de nuestro nacimiento que nos revelan quién nos guía, quién vela por nosotros desde el otro lado del velo. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más debatidos, malinterpretados y hasta manipulados dentro de la religión yoruba afrocubana. ¿Quién determina realmente el ángel de la guarda de una persona? ¿Es Orunmila el único que tiene esa potestad? ¿O existen caminos marcados por el mismo Olodumare que ya dejaron claro cuál es nuestro orisha protector sin necesidad de consultar nada? Quédate conmigo porque en este video vamos a desmontar mitos, aclarar confusiones y sobre todo honrar la verdad ancestral de nuestra tradición. Y créeme, lo que descubrirás aquí no solo cambiará tu visión sobre este tema, sino que puede ayudarte a reconectar con tu verdadera esencia espiritual. Así que si valoras tu fe, tus raíces y quieres entender de verdad cómo se define algo tan profundo como tu orisha Alabbatori, te invito a quedarte hasta el final. No olvides suscribirte porque en este canal siempre compartimos el conocimiento que transforma y eleva. Ya somos una familia espiritual y tú eres parte de ella. Vamos a comenzar ya con este viaje a lo profundo del alma y del legado de nuestros mayores. La religión yoruba afrocubana, aunque rica en sabiduría y mística, no está exenta de polémica. Algunas surgen del desconocimiento, otras del ego, y muchas simplemente por no querer aceptar que hay verdades que no se negocian. Una de las más discutidas, incluso dentro de las casas de santo, es esta: ¿quién determina realmente el ángel de la guarda de una persona? Vamos al grano, sin rodeos. El ángel de la guarda, ese orisha que nos acompaña desde el primer aliento y guía nuestro destino espiritual, lo determina Ifá a través de Orunmila. Por lo tanto, quienes tienen la autoridad ritual y espiritual para hacerlo son los babalawos. Esta no es una opinión ni una preferencia personal, es una verdad respaldada por el mismo corpus litúrgico de Ifá y por las raíces africanas de nuestra religión. No se determina por medio del caracol, ni con intuiciones ni interpretaciones a conveniencia, y no estamos hablando solo desde la fe. Esta afirmación se sostiene también desde la historia, la antropología, la sociología y hasta desde la ciencia comparada de las religiones. Todo apunta al mismo lugar. Es Orunmila quien posee esa autoridad, no por capricho, sino porque su palabra es imparcial y fue elegido para ser guardián del destino. Pero claro, esto no le gusta a todo el mundo. Hay quienes han intentado justificar prácticas distintas, diciendo que también pueden determinar el ángel de la guarda por otros métodos, y lo han hecho sin base sólida, solo con excusas y argumentos que no resisten el análisis. Esta es una de esas verdades incómodas, pero necesarias, porque cuando se trata de lo sagrado, lo que está mal hecho, por muy común que sea, sigue estando mal. Y aquí es donde entra la historia, esa que nos cuenta por qué Orunmila fue quien recibió este encargo sagrado. Y sí, vamos a sumergirnos en un pataki revelador que nos ayudará a entender de una vez y por todas por qué esta decisión no fue casualidad, ni se impuso con autoritarismo, sino que nació de la necesidad de justicia entre los mismos orishas. Hay enseñanzas que no se aprenden en libros, sino en los relatos antiguos que han sido contados generación tras generación. Y una de esas historias que define nuestra liturgia está en el Odu Osa Irosu. Este pataki no solo es fundamental para entender el rol de Orunmila, sino que también muestra las tensiones divinas que llevaron a esta decisión crucial en el orden espiritual del mundo. En tiempos antiguos, Obatalá era quien gobernaba, era él quien registraba a los recién llegados y también quien determinaba cuál orisha sería su ángel de la guarda. Todo parecía ir en calma, hasta que Changó comenzó a notar algo extraño. Había demasiados hijos de Obatalá y muy pocos de los demás orishas. Esto despertó una sospecha legítima. ¿Acaso Obatalá estaba inclinando la balanza a su favor? Preocupado por esta desigualdad, Changó convocó a los demás orishas y les planteó su inquietud. Todos estuvieron de acuerdo en que algo no estaba bien, así que, como hermanos espirituales que son, decidieron ir directamente a la casa de Obatalá a pedir explicaciones. Obatalá, al ver la llegada de todos, salió y preguntó cuál era la razón de tanto alboroto. Fue entonces que Changó, sin rodeos, le preguntó por qué en su casa, al registrar a una persona, siempre salía él mismo como ángel de la guarda. Obatalá, con tranquilidad, respondió: lo que pasa es que en mi casa yo lo determino así. Ante esta respuesta, Changó propuso algo sensato.
acudir a quien no tenía intereses en el asunto, a alguien justo, sabio y sobre todo imparcial. Acordaron entonces ir a ver a Orunmila. Obatalá, al escuchar esto, aceptó la propuesta y dijo con humildad: tienen razón, yo no confío en ustedes y ustedes tampoco confían en mí. Pero Orunmila no hace orisha, no participa en la consagración de hijos para su propio culto. Por eso él será el encargado de determinar el ángel de la guarda de cada ser humano. Así se mantendrá la imparcialidad en este asunto sagrado. Y mientras el mundo exista, así será. Toiban Eshu. Y desde ese momento fue establecido que solo Ifá, a través de Orunmila y por medio del Babalawo, puede determinar con justicia y equilibrio quién es el Orisha Alakbatori de una persona. Fue un pacto divino, un acto de humildad por parte de Obatalá y un llamado a la equidad por parte de Changó. Ninguna otra herramienta, ni el caracol, ni la intuición, ni el deseo personal puede reemplazar lo que ya fue sellado por los mismos Orisha. Y aunque esta verdad no agrada a quienes quieren mantener el poder desde otros espacios, la tradición no se adapta a las modas ni a las conveniencias. La tradición simplemente es, aunque es Orunmila quien ha sido designado por los propios Orishas para determinar con justicia el ángel de la guarda, existe algo que va aún más allá del oráculo, algo que no necesita ser preguntado porque ya ha sido dicho por la mismísima creación. Y eso es el nacimiento. Las condiciones en las que una persona llega al mundo pueden ser señales directas de quién es su Orisha Alakbatori. Cuando estas señales están presentes, no hay necesidad de acudir a Ifá, porque fue Olodumare quien habló primero. Esta sabiduría la sabían bien los ancianos, aquellos que no necesitaban tantos instrumentos para entender la verdad. Y aunque muchos hoy la han olvidado o la ignoran por completo, estas señales siguen teniendo poder y deben respetarse, porque hay nacimientos que ya vienen marcados con un destino específico, y no reconocerlo es faltar a la raíz misma de nuestra religión. Por ejemplo, si un niño nace envuelto en su zurrón con el velo cubriéndole la cara, es un hijo directo de Obatalá. No hay que consultarlo. Es Obatalá quien lo ha reclamado desde antes de su primer llanto. En este caso, si es una niña, se le pone el nombre Talabí, que significa la que vino envuelta en el manto. Si es un varón, su nombre debe ser Salacó, que quiere decir extiende un manto blanco y muéstralo. Si el zurrón no se rompe y envuelve al niño completamente, este también es hijo de Obatalá y recibe el nombre de Oké. También lo son los niños albinos, los que nacen con defectos físicos o alguna condición especial. Esto se debe a que en los antiguos tiempos, cuando Obatalá ayudaba a moldear al ser humano, se embriagó y creó estas imperfecciones, pero al darse cuenta de su error, juró cuidar de todos aquellos que nacieran con alguna marca en su cuerpo. Son suyos y a ellos les pertenece su manto de pureza. Incluso los niños Abicú, esos que transitan entre el mundo de los vivos y el de los muertos, también son vistos como hijos de Obatalá. Es él quien los guía en ese delicado equilibrio entre la vida y el retorno. Y no solo Obatalá habla a través del nacimiento, también Yemayá y Changó lo hacen. Cuando una mujer da a luz a mellizos, no se consulta el oráculo para saber a qué orisha pertenecen. La tradición misma lo establece. El primero que nace, aunque venga al mundo antes, es considerado el menor y se le llama Taiwo, hijo de Changó. El segundo, que espera y nace después, es el mayor espiritual y se le llama Kehinde, hijo de Yemayá. Sus nombres no son una simple elección, son afirmaciones del alma. Y si luego de un pacto de mellizos nace otro hijo, a ese tampoco se le consulta. Es Ideu o Idowu y por nacimiento pertenece a Ochun. Y si después de ese niño viene otro más, ese será Alaba, también hijo de Ochun. Changó también marca a sus hijos desde el vientre. Cuando un niño nace con el cordón umbilical enredado en el cuello, se les reconoce como hijo suyo. Estos niños reciben nombres como Ojo o Ainá. También lo son aquellos que nacen con una cruz en el paladar o los que vienen después de un parto múltiple. Si un niño nace con mucho cabello o un cabello rizado y espeso, es hijo de Dada y se le debe hacer ceremonia de Changó Oro a Dada. Si nace con dedos de más en las manos o pies, es hijo de Osaín y a estos también se les hace ceremonia de Changó por su vínculo con lo sobrenatural. El Egua también se manifiesta en el parto. Un niño que nace de pie se llama Ige y es hijo del Egua. Si viene con el rostro hacia la espalda de su madre se le llama Ayayi y también es hijo del dueño de los caminos. Y aún hay más señales. Un niño que nace con el cordón alrededor de la cintura es reconocido como hijo de Inle. A estos se les debe hacer ceremonia de Yemayá con Oro a Inle
¿Y qué significa todo esto? Que cuando una persona nace bajo una de estas condiciones, su ángel de la guarda no necesita ser determinado por Orunmila, porque ya fue designado por Olodumare mismo. Y en esos casos no solo un babalawó, sino también un oriaté o incluso un iniciado bien instruido puede identificar esta verdad, porque cuando la tradición habla no se necesita consultar, se necesita escuchar. En la religión yoruba afrocubana no todo se trata de rezos, collares o ceremonias. Hay algo más sagrado que cualquier consagración, el destino, ese que llega con nosotros desde el vientre y que, si es alterado por ignorancia o ego, puede desencadenar grandes desajustes en la vida espiritual de una persona. Cuando no se respetan las señales de nacimiento, cuando se ignora lo que Olodumare ya marcó, se corre el riesgo de desconectar al ser humano de su verdadero guía. Cambiarle a alguien su ángel de la guarda no es simplemente un error ritual, es un acto de profundo impacto espiritual. Es como poner a una persona en una carretera que no le pertenece, dándole un mapa que no es el suyo. Lo que debería fluir se vuelve lucha constante. Por eso es tan importante que cuando alguien se acerca en busca de guía espiritual, lo primero que se debe hacer es preguntar, ¿cómo fue tu nacimiento? ¿Hubo alguna circunstancia especial? Porque ahí muchas veces ya está la respuesta. Y si esa información no se toma en cuenta, entonces incluso el más experimentado de los babalawos puede equivocarse, ¿no? Lamentablemente hoy en día muchos no conocen esta parte de la tradición. Se enfocan tanto en los procedimientos que olvidan escuchar las señales más antiguas. Y por eso se ven casos de personas que años después descubren que el orisha con el que fueron coronados no es el que les pertenece realmente. Se sienten desconectados, confusos y no entienden por qué sus caminos no prosperan como deberían. Es que simplemente no era ese su guía, no era ese su manto. Es cierto que el oráculo de Ifá tiene el poder de aclarar muchas cosas, pero también es cierto que no todo debe ser consultado cuando ya ha sido revelado por nacimiento. En estos casos, el que habló fue Olodumare. Y si no aprendemos a respetar esa voz, entonces estamos desconociendo una parte esencial de nuestra propia religión. Y no es un tema de título. No importa si eres babalawo, oriaté o un iniciado que apenas comienza. Si una persona nació bajo alguna de las condiciones especiales que hemos visto, ya su orisha alakbatori está definido, no hace falta más. Basta con reconocerlo y actuar en consecuencia. Así que si tú que estás viendo este video sabes que naciste con alguna de estas señales, con el zurrón de pie, con el cordón en el cuello o como mellizo, entre otras, entiende que ya llevas en ti la huella de tu ángel de la guarda. No necesitas gastar fortunas ni esperar grandes ceremonias para confirmar lo que ya fue dicho por la vida misma. No permitas que te confundan ni que cambien tu destino por desconocimiento. Proteger esa verdad es también proteger tu camino, porque hay cosas que no se consultan, se respetan. A veces, en medio del ruido, las opiniones y los caminos cruzados, olvidamos que nuestra religión no nació en libros ni en títulos, sino en la tierra, en la sangre y en el vientre. Fue sembrada con silencios y verdades profundas que los mayores cuidaban como se cuida una llama encendida en medio de la noche. Hoy muchas de esas verdades están siendo olvidadas, y una de las más sagradas es esta: el ángel de la guarda no siempre se consulta. A veces ya ha sido revelado por el cielo. Olodumare, en su infinita sabiduría, dejó marcadas señales claras en los nacimientos especiales, no como un capricho, sino como un recordatorio de que el destino también se manifiesta con símbolos, con cuerpos, con circunstancias que hablan sin palabras. Si ignoramos eso, ¿qué nos queda? Solo el cascarón de una religión vacía, sin alma, sin conexión con el origen. Por eso es tan importante recuperar esta sabiduría, porque muchas veces el problema no está en que la gente mienta, sino en que no conoce, y lo que no se conoce se tergiversa, se confunde o se pierde. Quienes guían espiritualmente tienen una gran responsabilidad. No se trata solo de saber los rezos, los signos o las ceremonias, se trata de ver más allá, de preguntar cómo nació una persona, de escuchar con atención las pequeñas pistas que pueden evitar grandes errores, porque un ángel de la guarda no es un adorno, es un pacto entre el alma y la divinidad, y cambiarlo sin necesidad puede cambiar también la historia de una vida. Por eso, si tú naciste con alguna de estas condiciones especiales, entiéndelo como un mensaje de lo alto. Tu camino ya fue bendecido desde el inicio. No necesitas que nadie te diga lo que tu propia existencia ya gritó al nacer. Reivindica tu verdad, protégete del desconocimiento y sigue adelante con la certeza de que estás en el camino correcto. Y si estás en proceso de guiar a otro, no olvides nunca lo más importante. Primero se pregunta al nacimiento,
Luego, si hace falta, se consulta al oráculo, pero jamás se ignora lo que Olodumare ya decretó. La tradición no es un recuerdo, es una brújula, y cuando la seguimos, no solo honramos a los orishas, nos honramos a nosotros mismos. Si este tema te tocó el corazón, te invito a explorar la lista de reproducción que tenemos en el canal sobre los Odum de Ifá. Es muy probable que ya esté allí el signo que habla de tu destino, de tu historia y de tu camino espiritual. Dice Ifá, el que camina con la verdad, aunque tropiece, nunca cae del todo, porque siempre hay una mano invisible que lo levanta. Recuerden que soy su hermano de siempre, Ofunoshe, Iboru, Iboya, Iboshishe.